Muchas gracias a todos. Es nuestra cuarta y última sesión del ciclo La ciudad y sus patrimonios. Primer ciclo, por supuesto que vienen los siguientes ciclos el próximo año, serán 2 ciclos que prometen ser igual o más interesantes que el actual. Y bueno, el día de hoy, invitado de súper honor para el cierre. Honor enorme que nos acompañe el día de hoy el doctor Alejandro Villalobos López, además de ser una eminencia, es gran amigo de muchísimos años, un titular que es muy querido por todos sus alumnos, el famosísimo Doc Villalobos. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros en el cierre de este ciclo el día de hoy. Y pues si les parece bien, como les digo, dándole un poquito de margen a los demás, empiezo yo leyendo la semblanza del doctor Villalobos. Él tiene la 4ª sesión de este seminario que se llama Ciudades con Historia Milenaria, la gestión del pasado para caminar hacia el futuro. La presentación es una belleza. Vamos a tener 2 horas excelentes de muchísima información y muchas sorpresas. El doctor José Alejandro Villalobos Pérez es originario de la Ciudad de México y es hoy un reconocido formador de arqueólogos, arquitectos y restauradores. Arquitecto, maestro en restauración de monumentos y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1980, derivado de la fuerte influencia y estrecha relación con el arquitecto Ignacio Marquina, se incorpora a la carrera de arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y a partir de ese momento la arquitectura y la arqueología se entrelazaron para edificar su sobresaliente carrera académica. Fuertemente orientada hacia la investigación y conservación arquitectónica mesoamericana. Ocupó el cargo de director de la ENA en el periodo de 2008 a 2011 y actualmente es investigador titular C definitivo del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, al frente de la línea de investigación en Arqueología de la Arquitectura. Y pues a nombre del doctor Javier Delgado Campos, director de nuestro programa universitario, y de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad, quien nos alberga en la universidad, les damos las gracias a ustedes por el gran recibimiento que han tenido para este nuevo seminario. Sabemos que será exitoso. Este ya es un seminario permanente que irá caminando a lo largo del tiempo y buscamos hacerlo todavía más fuerte y que se fortalezca a lo largo de los años. Y entonces, sin más preámbulo, yo doy la palabra y nuevamente mi agradecimiento al doctor Alejandro Villalobos Pérez. Doc, adelante. Buenos días, querida Lilia, muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Gracias por la invitación y desde luego gracias al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, un programa muy vinculado, estrechamente relacionado con mi entidad académica, que es la Facultad de Arquitectura, e igualmente con todo lo que tiene que ver con ese espacio de, ese gran artefacto de escala colectiva que es la ciudad, ¿no? Que es un sistema de artefactos que contiene las expresiones de los grupos humanos y que se expresa, decíamos en la cápsula, a través de distintos momentos del habitar este espacio. Los miembros del PUEC, desde su fundación, han sido personas ocupadas de estos procesos. La universidad está presente a través del PUEC en los programas metropolitanos de ciudades en el interior del país y desde luego como asesores directos de los planes de manejo y operación de sitios patrimonio mundial. Entonces es un honor realmente para su servidor estar aquí compartiendo este espacio. Gracias al PUEC, gracias Lili, gracias a tu equipo maravilloso, el grupo de trabajo y a todos quienes están aquí, permitiéndome distraer y secuestrar un poco de su tiempo. Con
ese atrevimiento que tenemos los universitarios de acercarnos a construir ventanas junto con nuestros interlocutores. Lo que vemos en las imágenes, vamos a ir a una secuencia voy a intentar ser lo más breve en esta situación. Va a haber imágenes en las que no intente leer, solamente vean el golpe, ahora sí que el golpe de vista de un cuadro cronológico o de una gráfica o de una tabla, porque pues, son materiales de investigación todavía. De ahí que, bueno, pues no dispongamos aún de los derechos para poderlos compartir. Los capitalinos mexicanos, los chilangos, ¿no? Somos muy presumidos y somos tenemos unos apegos al paisaje muy interesantes, al grado que a propósito de ello iniciamos con estas dos imágenes. Una está provista por pues, la red pública y el crédito es a quien corresponda, y la otra es de un colega jazzista, Felipe Gordillo, y es para nosotros el entorno, para los mexicanos de la Cuenca de México y los que vivimos en torno de esta Sierra Nevada, sumamente entrañable. Pero lo que es importante también es que este es un paisaje milenario. Es el paisaje que vieron los constructores, planificadores de Picuilco, Tlapacoya y en su momento, a la sazón, desde luego, Tlatilco y Teotihuacán. En este afán, siendo estudiante todavía muy cercano de la labor del arquitecto Ignacio Marquina, me acerqué a trabajar con él y a presentarle una serie de situaciones. Vamos a ver la siguiente. Este es un cuadro cronológico, no traten de leerlo. En la parte baja está la línea del tiempo. Recuerden que Villagrán García, nuestro teórico nacional de la arquitectura, decía que la arquitectura como un punto en el espacio está ubicado a través de estos dos componentes coordenadas, abscisas y ordenadas, que son el espacio geográfico y el tiempo histórico. Así, en este cuadro, vamos a ver el siguiente, ya puesto a punto. Este es el hecho a mano, ¿no? Este es ya transcrito en el Leroy. ¿Se acuerdan del Leroy? No, ni lo conocieron, ¿verdad? Y el que sigue, vamos a seguir en este tenor, ya transcrito con un editor digital. Hasta ahí no vamos a quedarnos ahí. La primera fase, que es el llamado formativo preclásico, de acuerdo con las dataciones que se proponen desde José Luis Lorenzo, Piñachán y más recientemente los trabajos de la Escuela Nacional de Antropología, ¿no? Nos mandan a una datación del 1200 antes de la era cristiana y posteriormente hacia el año 0, 100, 150 y hay quienes lo extienden hasta el 200 de la era cristiana. No, estamos hablando de una fase formativa superior, decisiva y detonante de los procesos de urbanización, sobre todo en la Cuenca de México. Aparecen 3 asentamientos, para nosotros los más importantes, y de ahí un poco la respuesta a quien se haya preguntado amablemente, bueno, ¿y cuáles son los asentamientos milenarios de la cuenca? Milenarios a partir del presente, ¿no? Desde luego, y que rebasan el año 1000 antes de la era cristiana, tenemos 3 y los vamos a comentar. Estos 3 asentamientos, junto con aquellos del Valle Puebla-Tlaxcala, junto con aquellos del Valle de Toluca y otros más del Valle de Morelos, del Valle de Cuernavaca, conforman o configuran pues, si me permiten el nombre, caldo de cultivo cultural, ¿no? Temprano, que produce fenómenos de arquitectura monumental y núcleos urbanos distribuidos a lo largo de la geografía del centro de México, que serán la simiente o punto de partida del futuro desarrollo de grandes núcleos como son el núcleo urbano de Teotihuacán. Vamos a la siguiente, ahora sí, muy amables. En 1997, el Colegio de México nos convocó a una publicación colectiva sobre la Ciudad de México en el tercer milenio. Me correspondió retomar algunos de los discursos que había planteado, pues, quienes autoras que me precedían en tiempo, la doctora
Niederberger, la doctora Serrapuche, la doctora McClung, y la encomienda fue integrar un discurso compilatorio y luego propositivo al respecto de los orígenes de la Cuenca de México. Hicimos una restitución fotogramétrica con las herramientas que a final de los 90 contábamos, y el resultado es, pues una vez más, desde la perspectiva que el propio Piñachán en los 50 desarrollara para acercarnos a la configuración del entorno de los hechos en la cuenca. Tomamos la curva 2240, 2240 metros sobre el nivel del mar, para ubicar los límites, ¿no?, del sistema de 5 lagunas que configuran el escenario, el paisaje contenido por la Cuenca de México. Vamos a ver la siguiente. Combinados así, espacio geográfico y tiempo histórico, reconocidas así las contribuciones de la configuración social temprana en la cuenca, ¿no? Tenemos la mayor concentración de estructuras monumentales en 3 sitios, en la cronología del 1200 antes de la era cristiana hasta el año 100 o 0 de la era cristiana. Arriba a la izquierda está la región de Naucalpan, Tlatilco, en pues la esquina que actualmente sería del Periférico y del río San Joaquín, ¿no? Y esto es algo que vamos a estar manejando a lo largo de la sesión de hoy, que son lugares cotidianos, pero que pasamos desapercibidos porque o no queda nada, o los capitalinos estamos tan acostumbrados a la monumentalidad en el día a día que a veces por cotidiana la pasamos desapercibida, ¿no? A mis alumnos, a cada momento que puedo, les digo, jóvenes están sentados en el patrimonio mundial donde están tomando clase con nosotros. Así que nos vamos a regalar 15 minutos de clase para salir a ver el campus y disfrutarlo desde una perspectiva diferente a la cotidiana prisa que tenemos de llegar a clase. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que hacer con frecuencia para recuperar lo extraordinario de aquellos legados que hemos convertido en algo ordinario y a veces hasta vulgar. Tlatilco, en el noroeste de la Cuenca de México, con un color azul intenso, ¿no? Tlapacoya, sitio que está en las orillas del Cerro del Elefante, en la Caseta de Puebla, entonces enfrente al manicomio. Tenemos ya otros referentes, sí, efectivamente. Y desde luego Cuicuilco, que es el sitio que ocupará mayor importancia a lo largo de la sesión de hoy. Vamos a darle las gracias al cuadro, vamos ya a prescindir de él y vamos a intentar ubicar a estos sitios desde la observación de algunos de sus ejemplares más significativos. En la que sigue notamos Tlatilco y algunas de sus contribuciones importantes en lo que, por ejemplo, a materiales o utillaje de cerámica se refiere. Estos son restos procedentes de las excavaciones de San Rafael Chamapa, más o menos en los años 59, 60, al frente del arqueólogo Eduardo Parellón, y luego de los antropólogos físicos encabezados por don Eusebio Dávalos y quienes hoy por hoy están, digamos, compartiendo la autoría de esta sistemática excavación que se hizo de un cementerio del preclásico y del cual se obtuvieron datos importantísimos. A través de la cerámica, que empíricamente es uno de los materiales que utilizamos en arqueología para la reconstitución de las conductas que nos llevan a reconocer los hechos en el pasado. Siguiente. Autores de la talla de Iker Larrauri, por ejemplo, nos evocan a través de estas gráficas una posible escena de las primeras formas complejas de organización social, como son aquellas del formativo superior o formativo medio 600 antes de la era cristiana en la región del noroeste de la cuenca. Esta vida en torno de un ancestro común personificado por algún miembro de la comunidad, distinguido
de entre esta comunidad por sus atributos y al mismo tiempo articulador del mensaje de una a otra generación. La presencia del, entre comillas, chamán o de las personas que personifican los atributos de la naturaleza en esta relación necesaria con el entorno, ¿no? Hace de los grupos humanos de esta época la forma, digamos, temprana de organización compleja de sociedades que van a desarrollar arquitecturas como la gran ciudad, por ejemplo, de Teotihuacán. Aquí está el ancestro, ¿no? Aquí están los inicios de esta irreversible carrera que solamente la presencia europea y este acto sistemático de depredación, de destrucción, ¿no? Fue capaz de erradicar. Inicia este proceso que la sociedad mesoamericana entra en un proceso irreversible. Siguiente, por favor. Acá uno de los ejemplos, un dibujo viejito del DOC, en donde pretendo reconstituir, y este lo alcanzó a ver Eduardo Parellón, le gustó mucho, este primer binomio del basamento y el templo como síntesis y germen de la arquitectura mesoamericana. El binomio indisoluble del templo colocado sobre un basamento nace en Tlatilco y está aportado a la siguiente generación, a la siguiente construcción de sociedades complejas, ¿no? Como una constante, no solo de diseño, sino de edificación hasta el último momento. Los basamentos que tanto llamaron la atención de los conquistadores europeos, como torres y cúes tan altos, esbeltos, que ni los de Sevilla parecerían más llamativos, ¿no? Nacen aquí, en el más o menos 1200 antes de la era cristiana, y con esta configuración esencial. Vamos a ver la que sigue. En la cátedra, pues a mis alumnos los torturo con estas imágenes en donde pretendo descomponer, deconstruir los componentes de la... Estoy en Campeche, les ruego me disculpen, estoy en la vía pública y pues, a lo mejor oímos al de los cacharros que pasan por las casas. San Rafael Chamapa, Tlatilco, el templo del llamado Cerro del Tepalcate, ¿no? Deconstruido en una hipótesis de sistema constructivo con el que debo torturar a mis estudiantes, futuros arquitectos, el reconocimiento de los procesos por los cuales la tecnología constructiva resuelve a través de un satisfactor, ¿no? Las demandas de espacio habitable y de objetos de uso público y del bien común, en este caso, entre comillas, templos y basamentos. Vamos a ver la siguiente, vamos ahora a cambiar un poco la geografía dentro de este universo de hechos que es la Cuenca de México, al sitio de Tlapacoya, un lugar explorado en su momento por la esposa del doctor Piñachán, doña Beatriz Barba, y del cual ella planteaba que podía haberse tratado de una isla una isla pleistocénica, por virtud de los restos de megafauna que se encontraron en esta región, ¿no? Vamos a Tlapacoya, no sin antes, bueno, siguiente, vean ustedes, este es el Cerro del Elefante. Y el Cerro del Elefante es una construcción pues volcánica, ¿no? Residual, neógena, de la familia de los Chichinautzin en el sur de la cuenca, ¿no? En donde pues solo vemos casas habitación de reciente cuño. Siguiente. Allí, entre este mar de vivienda popular, se encuentra precisamente ahogado este sitio de Tlapacoya. Está en la parte posterior de las casas de un desarrollo habitacional reciente. Vamos a acercarnos. Estas son imágenes, siguiente, pues utilizadas ahí en los 80s. En esa nos podemos detener.
Esta es una construcción digital que, para efectos de ilustrar lo que ocurre en Tlapacoya, me permití traer a ustedes. Es una que utilizo mucho en clase. Del lado derecho, vamos a verlo como si fuéramos árabes, de derecha a izquierda, está la montaña que asciende hacia su cúspide en un segmento que tenemos atrapado en esa imagen. Al centro, más o menos a la derecha, está la arquitectura monumental. Y del lado izquierdo, el espacio de la comunidad. ¿Cuál es el propósito de una imagen como esta, que solo recrea la configuración esencial de Tlapacoya? Es reconocer en la arquitectura un primer paso de la integración física, es decir, el espacio de la comunidad. Ahora sí vamos a ver, bueno, es la misma imagen, pero ahora sobrepuestas 3 gamas de color. En el lado izquierdo, en color azul, está identificado el espacio de la comunidad, ¿no? Y al centro, en naranja, es el espacio transitorio donde la arquitectura monumental juega el papel de intermediario entre el espacio del cerro, el vaso inagotable de sustento, como lo percibe el mundo náhuatl del posclásico, ¿no? Pero ahora, en esta interrelación, en esta transición, donde la montaña, a través de la arquitectura monumental, está al tacto del espacio de la colectividad. Esto le llamamos integración física temprana de la arquitectura del centro de México. Tlapacoya, fechada para el 800 antes de la era cristiana, está contribuyendo con estas aportaciones a la construcción de una tradición arquitectónica en la cuenca, muy temprana en la cuenca. Tenemos entonces Tlatilco con esta contribución binomial del templo y el basamento, y ahora Tlapacoya con esta idea de la superficie escalonada que progresivamente se convierte en montaña, de izquierda a derecha, o la montaña que progresivamente se convierte en espacio de la comunidad. ¿Verdad? Vamos a la siguiente, entramos en materia directo y sin, como diríamos por ahí, sin anestesia. Suroeste de la cuenca, Cuicuilco. En la que sigue el suroeste de la cuenca es un espacio en donde ustedes podremos reconocer un lugar privilegiado en la ubicación de este sitio de Cuicuilco, no solamente por su condición marginal en las márgenes, bueno, en las litorales de la laguna o del lago de Xochimilco-Chalco, sino por su ubicación en un punto estratégico donde confluyen varias fuentes para una economía mixta, que puede ser del litoral, lacustre, que puede ser agrícola, sistemática, ¿no? Intensiva, de cultivos de parcela, ¿no? Sin necesidad de riego, con sistemas chinamperos, seguramente que no se han podido descubrir por esta capa de lava que está encima de este primer gran núcleo urbano de la cuenca, ¿no? Y la economía forestal del bosque, de las maderas o de los bosques maderables, de la provisión de alimento y la dieta rica, dieta proteica que dan las zonas boscosas. Desde la casa de mi amiga Rebeca se ve esta imagen que comparto con ustedes. Es espléndida el quiebre que hace del horizonte el sur de la Cuenca de México con estos edificios volcánicos, trompocónicos, que al decir de muchos autores, digo, no soy el único que comparte esta idea, ¿no? Pudo bien haber sido una de las ideas básicas para la configuración de la geometría envolvente siguiente, de uno de los ejemplares de la arquitectura monumental más importantes de la cuenca, que es el basamento circular de Cuicuilco en la Ciudad de México, en la frontera de Tlalpan y Coyoacán, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. En la idea de la integración física que nos da Tlapacoya con respecto de esta continuidad entre el espacio de la comunidad y el espacio de la montaña, Cuicuilco promueve, se aventura, digamos, a configurar una
que hemos llamado integración visual. A partir de, siguiente, por favor, traer a través de la geometría, ¿no?, la envolvente de la montaña. Es decir, la tectónica natural del paisaje se convierte en geometría del edificio. El edificio, para existir, requiere, siguiente, de una tecnología constructiva. Por lo cual, entorno, geometría, tecnología constructiva, ¿no?, dan como resultado el discurso, digamos, envolvente, nunca distante, siempre próximo, cercano, del discurso del entorno, ¿no?, por virtud de la construcción de una forma de evocación de la tectónica de la montaña, o las montañas, o los edificios volcánicos, ¿no?, ahora al tacto de la comunidad, que son los edificios o el edificio principal, basamento circular, en el núcleo urbano de Cuicuilco. Cuicuilco, ya vamos a ver su cronología más adelante. Vamos a dejar esta imagen, vamos a la que nos muestre la tecnología constructiva con algunos croquis del profe hace algunos años a propósito de las excavaciones y de la idea que se tuvo del análisis arquitectónico y topográfico que hizo Javier López, publicado en la revista Cuicuilco de la ENA, y luego las excavaciones de Mario Pérez Campa con Gómez Rueda y el Baxter, ¿no?, por ahí, breve informes, por cierto, y el Doc Villalobos. Hicimos una serie de reconstituciones que comparto ahora con ustedes. No forman parte, bueno, formaron parte en su momento de los informes al Consejo, pero que están a la espera todavía de incorporarse con más información. Aquí es donde viene pues ya no solamente el reconocimiento de esta geometría que abstrae de la naturaleza su forma envolvente como cono truncado, si fuera un volcán artificial, sino que nos hace reconocer que la tecnología constructiva es dominante en el resultado arquitectónico, pero al mismo tiempo nos enfrenta con una situación que saca mucho de onda, hace desatinar a mis alumnos, y ahora quiero intentarlo con ustedes. El edificio, nosotros tenemos como herencia occidental una visión ascendente de las cosas. Cuando vemos una escalera, nos paramos al pie de la escalera y lo primero que vemos es hacia dónde vamos. Este es un acto reflejo, ¿no?, que en la psicología ambiental los psicólogos nos comparten a los arquitectos una serie de efectos o estímulos en emociones y en hábitos, ¿no? Entonces, esto es de una herencia occidental, el ver la altura de las cosas y el ver y el explicarlas a través de una connotación ascendente. Por lo cual, de izquierda a derecha, en el dibujo de arriba, vemos el cuerpo número 1, 2, 3 y 4, siendo el primero el más cercano al piso, donde nos encontramos, y el más lejano, el que está más elevado. Esto tiene este principio gravitacional elemental, se construye de abajo hacia arriba, siempre. No obstante, en la arquitectura mesoamericana, debemos reconocer que el resultado, el final, no es el proceso de edificación como tal. ¿A qué me refiero? A que en el caso de Cuicuilco, primero se construye el gran núcleo del tercer cuerpo y luego el cuerpo superior. Concretamente, lo que sería para nosotros el cuerpo 3 y el cuerpo 4 son en realidad el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Y los cuerpos 1 y 2, que son el más bajo y el segundo, son en realidad los cuerpos 3 y 4, porque van progresivamente conteniendo, ¿no?, cualquier variación de la geometría del cuerpo 3. O sea, van acorazando al cuerpo 3, ¿no?, que en realidad es el primer cuerpo. Esto, a mis alumnos así de entrada les digo, la arquitectura prehispánica, ejemplificada ahorita con el caso de Cuicuilco, se construye de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Bueno, de eso se trata también, hacerlos pensar, ¿no?, patearles un poco la curiosidad.
Concretamente, los basamentos tienen aquí en este caso 4 cuerpos que se nos presentan con el número 1, 2, 3 y 4, de adentro, de afuera hacia adentro. En realidad la edificación es el cuerpo 3 y el cuerpo 4 como primeros y segundos respectivamente, y los cuerpos 1 y 2 como el tercero y cuarto respectivamente. Vamos a ver la siguiente imagen. En esta ustedes pueden ver, bueno, un poco la idea de cómo está la secuencia de la progresiva contención en sentido horizontal del basamento o núcleo sólido del edificio, y en el ejemplar de abajo, del más oscuro al menos oscuro, es la secuencia constructiva, ¿verdad? Bueno, seguimos, no se preocupen. Vamos a seguir platicando al respecto. En la siguiente imagen veo muchas preguntas. Me da mucho gusto que estén tan inquietos. Esta imagen provista para el proyecto Hayum, que encabezaba el doctor Chanfón, ¿no? Tiene los derechos, son del proyecto Hayum. Y las siguientes imágenes, este es el basamento circular de Cuicuilco. Estas son imágenes de la página de Facebook del dron de la zona arqueológica o bien de miembros del equipo de la zona arqueológica. Al fondo la Escuela de Antropología, desde luego el segundo piso del periférico y los edificios que se van elevando a lo largo del paso del periférico. Siguiente, son imágenes de este siglo, del año 2015 al 17, y la que sigue es una imagen del profe de 1988, siguiente, tomada desde un helicóptero de la policía que nos prestaron para hacer unos programas de televisión allá en los 80s. Esta secuencia de progresiva elevación del edificio está confinada adecuadamente por un blindaje de piedra, por un acorazado de piedra siguiente, que le garantiza continuidad en el tiempo. Vean, disfrutemos un poco la coraza desde el lado sur, ¿no? Y que le garantiza permanencia. Sí, va a ser eterno prácticamente. El edificio, al decir de varios autores, es la evocación formal del volcán, Señor del Fuego. Siguiente. Huehueteotl, el dios viejo, es la deidad de Cuicuilco. Siguiente. Este es un dibujo y la fotografía del Cuicuilco, del Huehueteotl, encontrado por el arqueólogo Byron Cummings de la Universidad de Arizona, en donde pues el anciano es el volcán, el pebetero es la provisión del fuego eterno o el fuego constante del volcán, ¿no? Que invocado a través de la cerámica y de la propia arquitectura se convierte pues a la sazón en el verdugo de la ciudad, ¿no? Vamos a ver algunos huehueteotl teotihuacanos para descansar un poco la vista. Siguiente. Esta es de una colección de huehueteotl, réplicas desde luego, que hechos en Teotihuacán y que evocan la figura de esta deidad entre los teotihuacanos. Huehueteotl permanece en el imaginario del panteón de habla náhuatl hasta bien entrado el posclásico, ¿verdad? No tiene equivalente en el panteón o en la politeísta construcción del santoral católico. Siguiente, por favor. Aquí el huehueteotl teotihuacano. Esto nos habla de la permanencia de esta idea del Dios viejo o del fuego a los sucesores de la tradición cuicuilca. Siguiente. El entorno de los hechos a través del espacio natural, el paisaje al tacto o al paisaje a la vista, ¿no? Y al tacto de los grupos humanos, ¿no? Se acerca progresivamente para envolver o contener a la ciudad que contiene a los espacios colectivos, que contiene a la arquitectura.
Esta progresiva contención, es decir, de entorno natural a entorno cultural, de entorno cultural a ciudad, de ciudad a espacio habitable, del espacio habitable a la arquitectura, ¿no? Es lo que denominamos progresiva contención. Los ejemplares arquitectónicos se construyen a partir de un discurso legible, asequible, apropiable por la comunidad. Y en el caso de Cuicuilco, en esta idea de la integración visual, ¿no? Es una extensión del entorno hacia la comunidad, ¿no? Ahora a través de un mensaje arquitectónico y no propiamente tectónico. Siguiente, por favor. En imágenes recientes, más o menos del siglo pasado, bueno, esta es una que hablábamos para la colección del Hayum Mesoamérica. Siguiente. No perdamos de vista imágenes del siglo XX, en donde pueden ver del lado izquierdo Insurgentes, todavía San Fernando como avenida de tierra, aquí la glorieta donde está el Puente Rojo para la entrada del centro comercial Imbursa, la vieja fábrica Peñapobre de papel, que era pues emisora de fétidos miasmas durante mucho tiempo de nuestra infancia, ¿no? Sobre todo a los sureños nos llegaban estos procesos de la celulosa. No obstante, al estar al sur está Sotavento, ¿no? Contra el viento dominante, pues siempre el olor de la fábrica acompañaba el recuerdo de que el papel era uno de los consumibles más importantes del siglo XX. Ahí está Cuicuilco, el basamento circular, en 1922, explorado por Byron Cummings, ¿no? Y progresivamente hubo autores como Luis MacGregor Krieger, comisionado por el arquitecto Marquina en la Dirección de Antropología de la Secretaría de Agricultura, 1925, 28. Luego, en los años 30, hubo trabajos también por parte del equipo de Marquina y MacGregor, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XX, con Heiser y Benioff, para más o menos los años 40, si mal no recuerdo, y ya progresivamente después, en los 60, 70, en los 80 estuvo el arqueólogo Ariel Valencia, con él me tocó trabajar en Tajín, y así progresivamente han estado otros autores, Mario Pérez Campa, Gómez Rueda, y otros, Pastrana y Ramírez en la actualidad. Siguiente, por favor. Desde una óptica de progresiva aproximación, esta es la estructura 8, siguiente. Una estructura que se puede ver desde las imágenes de la colección Lens, de estas imágenes aéreas tomadas desde un biplano en los años 30, siguiente. Esta estructura está, si seguimos, va a marcar nos va a identificar el marco de una estructura que fue excavada por Heiser, ¿no? Y Benioff, que recibe de ahí su nombre, y que fue utilizada por los constructores de Villa Olímpica como basamento del escudo que parece una raqueta color verde semáforo, ¿no? Que está allí amablemente provista por los constructores. El edificio 8, siguiente, nos habla que no solamente la arquitectura de sección circular es la que domina en Cuicuilco, sino tenemos aquí el descubrimiento y aplicación de otros derroteros como la arquitectura de planta rectangular, que está mostrada por los basamentos que fueron descubiertos a propósito de las excavaciones que fueron necesarias para la construcción de Villa Olímpica. Siguiente. Aquí pueden ustedes ver en una imagen de 1968 la idea de la ruta de la amistad, el cuadro, los pasos a desnivel, el famoso trébol de Insurgentes, y periférico, la infraestructura mínima dotada al sitio arqueológico de Cuicuilco, y todo listo para las excavaciones en las áreas donde el proyecto de Villa Olímpica iba a incrustarse en este paisaje progresivamente modificado. Modificado, siguiente, desde épocas muy tempranas, después de la construcción de Ciudad Universitaria y del proyecto de Matías Geritz, Barragán y otros autores muy importantes. Ahí estuvo, maestros nuestros, Chema Buendía, el arquitecto Yáñez. Estos proyectos del Pedregal
que fueron progresivamente ocupando áreas sumamente costosas para la edificación porque la dotación de infraestructura, de drenaje, provisión de agua potable, etcétera, etcétera, no era muy barata. Entonces el Pedregal resultó ser un lugar costoso por la provisión de estos elementos de infraestructura. Esta es una imagen, me encanta, de 1965. Yo habré tenido, 5 años, 6 años, ¿no? Ciudad Universitaria, nos llevaban allí de niños, nos soltaban la cadena y ¡wow!, a correr hasta que caías agotado en el campus. Esta es una imagen donde ustedes pueden ver abajo a su derecha, todavía allí a Cuicuilco. Vamos a viajar 20 años en el tiempo, intentando esta misma imagen. Ya saben que pues Dios dijo, id y reproducíos, ¿no? Y entonces los mexicanos pues lo tomamos como un asunto personal. Y pues nos reproducimos y así está el sur de la cuenca. No sé si quieran ver la anterior para despedirnos de esta imagen. 1965, 2005, 30 años después. Está allí nuestra ciudad universitaria, Patrimonio Mundial. No pierdan de vista, ¿no?, el basamento circular de Cuicuilco. Vamos a verlo en detalle, siguiente. Y darles pues una sorpresa, hacerles saber que, vamos a ver la anterior. No pierdan de vista lo siguiente. La anterior, por favor. Estando Cuicuilco abajo a su derecha, ¿no?, está en el paralelo 98, en el meridiano 98 grados de Greenwich hacia acá, ¿no? Cuando en la anterior, por ejemplo, no hay absolutamente nada que refiera a los sucesos que están ocurriendo en el urbanismo del pasado. Siguiente, ahora sí. El espacio escultórico, al decir del topógrafo que trazó el lugar para el espacio escultórico en este afloramiento de lava, ¿no?, es congruente con el meridiano que pasa por el centro geométrico de Cuicuilco. Vamos a ver la siguiente. Esto fue responsabilidad de un ingeniero topógrafo hermano del arquitecto Raúl Cacho Álvarez, de los proyectistas de Ciudad Universitaria. Este es el lleno en volumen del pasado preclásico. Siguiente. Y esta es la expresión del vacío en la misma, no latitud, sino en la misma longitud de 98 grados. La presencia de Cuicuilco a través de esta relación con la obra de Felgueres y otros artistas plásticos que plasmaron en Ciudad Universitaria la oportunidad de reconocer la tectónica del suelo a que se debe la gran placa de la lava del suroeste de la cuenca, ¿verdad? Vamos con la siguiente. La ciudad universitaria, desde luego, coexiste en armonía con su entorno, dialoga nuestros estadios y los niveles en los que se desarrolla la arquitectura contemporánea, ¿no?, con su entorno. Esto es más Pedregal que Monte Albán. Con todo respeto a los que insisten en decir que esto es Teotihuacán, no, esto es Pedregal, esto es Cuicuilca, ¿no? Está emparentado, sin lugar a dudas, pero por la relación con el entorno, ¿no?, con los discursos de la arquitectura monumental mesoamericana. Perdón. Vamos a ver la siguiente. Avenida Universidad, no se la pierdan. Ahí está todavía la mancha de lava para quienes han ido a Oasis. Estos farallones de lava excavados allí tienen hasta 12 metros de altura, de espesor, no de altura, que todavía se pueden ver desde la plaza comercial de Oasis. O sea, eso es la gran costra de lava que por millones y millones de metros cúbicos nos obsequió el adorado Xixtle, adorado por los de Cuicuilco. Siguiente, por favor. En cuanto se cansen, maestra Rivero, usted me dice y le vamos dando. Continuamos. Por ahí, esta es una imagen de la colección de pares estereoscópicos de Detenal, 1975, de la que sabemos hubo uso
por los equipos de Sanders, Clay, Parsons, y bueno, Palerm y Wolf para sus recorridos del sur de la Cuenca de México. Ahí está el periférico, ahí está Insurgentes, le decía Calzada Elevada, mi madre cuando eran niñas, allí por San Ángel, Mixcoac, Guadalupe, etcétera, a Insurgentes, que era es la carretera México-Laredo. Cuicuilco allí presente, vamos a ver un detalle, alcanzan a ver abajo ustedes a la derecha esta serpiente oscura, ¿no? O este serpenteante cauce del río de fuentes brotantes, del lado izquierdo, el actual bosque de Tlalpan, ¿no? Y al centro de Cuicuilco, en la parte derecha, la colonia Isidro Favela y todo el desarrollo de la Villa Panamericana y del lado izquierdo de la Villa Olímpica. Siguiente, por favor. En un detalle, el basamento circular. Allí está la cantera de Zapote. Es la cantera de la que ha salido el pavimento de Tlalpan, desde el Caminero hasta Insurgentes y todo el pavimento necesario para la construcción del Colegio Militar y las colonias aledañas. Podemos ver el periférico, Insurgentes, la Villa Panamericana, y nos vamos a concentrar en los 3 cuicuilcos que existen y que conforman una idea de núcleo urbano de la ciudad. Siguiente, por favor. Aquí una imagen de los 2000, ya está Perisur y bueno, pues totalmente poblado, lo que había sido, era el área del Colegio de Aspirantes, anterior o ancestro directo del heroico Colegio Militar de Popotla y luego del Colegio Militar de San Andrés Totoltepec. Sigamos, por favor. No pierdan de vista esta invasión casi al límite de la asfixia de las escasas 6 hectáreas de que consta la zona de monumentos, ¿no? Vamos a ver qué ha ocurrido y bueno, hemos luchado. No, nos hemos enfrentado a iniciativas que han pretendido disminuir las características y el mensaje y el discurso contenido por la zona de monumentos. Eso sí lo hemos hecho. La lucha es cotidiana, ¿no? Vamos a ver desde Google ahora una imagen en perspectiva. Diríamos ojo de pájaro, ojo de chícharo, pero hoy es ojo de dron, ¿no? Es así desde el dron, como si fuera un ángulo diagonal. Están las estructuras del grupo de la zona comercial Inbursa, las torres de Villa Olímpica y allá la colonia Insurgentes Cuicuilco. Si seguimos a una imagen ahora sí de dron de la zona arqueológica, esta es la portada de la página de Facebook de la zona arqueológica de Cuicuilco y nos acercamos progresivamente. Siguiente. Ese discurso de sobreposición de cuerpos formando un basamento circular troncocónico, ¿no? Eterna de Cuicuilco, no está sola, no está aislada, es parte de un núcleo urbano. Siguiente, por favor. Vamos a saltar a la planimetría. Siguiente. Esta es una planta de la delegación de Tlalpan, de los componentes cercanos a la llamada pirámide de Cuicuilco, Villa Olímpica, en fin, los famosos croquis de localización. La pirámide de Tenantongo es una pirámide mexica. En el rectángulo rojo vamos a ver este detalle, nos vamos a concentrar en la siguiente. En Villa Olímpica, véanlo, no pierdan de vista el paso de Insurgentes y los edificios marcados en negro son las estructuras de Villa Olímpica. Abajo a la derecha se encuentra el basamento troncocónico que llamamos Peña Pobre, se llama así por la ubicación dentro del predio del hoy Grupo Inbursa. Y este plano de las excavaciones de la doctora Florencia Müller, Piñachán y Gallegos nos muestran los basamentos que fueron encontrados con motivo de la edificación de Villa Olímpica y del proyecto de las áreas exteriores de prácticas
como el estadio de prácticas de los atletas de la Olimpiada del 68. Con la siguiente, vamos a hacer un detalle ahora del detalle. Y nos vamos a acercar a este segmento. Siguiente, por favor. Estoy en clase. Siguiente, por favor. La cancha o la pista de prácticas de los atletas de 1968, pues no existen pistas para atletas con topes. Y bueno, ¿a quién se le ocurre aparecer donde va a quedar la pista, no? Entonces aparecieron más de 2 basamentos que fueron sistemáticamente demolidos para nivelar completamente la pista de prácticas de los atletas. Abajo del lado izquierdo, el llamado Palacio, una estructura de planta rectangular, plataformas, un testigo de lava que se dejó allí por la sistemática retiro de la lava residual hacia esa zona. La línea colindante que ustedes ven es de un farallón de lava más o menos de 6 metros de espesor, y las estructuras del lado derecho acompañan todavía, fueron recuperadas, acompañan todavía a este sector que llamamos Cuicuilco B. En la parte de abajo están los dibujos de unos hallazgos de cerámica de pastillaje antropomorfa que representaba músicos, ¿no? Una orquesta chiquita de músicos en Cuicuilco, ¿no? Resultado siguiente de la identificación de, vamos a ver la que sigue. Ahora otro detalle, lo abrimos por favor, que fueron encontrados en las tumbas, vean abajo el corte, en las tumbas ubicadas en los residuos de troncocónicas, que son excavaciones con forma de matraz, ¿se acuerdan? El matraz de química, con formas de trapecios, bueno, trapezoidales, que tienen una función de granero toda vez que el nivel freático sea próximo. Cuando el nivel freático se abate, o sea, va descendiendo, la función de granero que tiene la troncocónica se pierde para ser ahora un ideal lugar para un enterramiento por virtud de la pérdida de humedad, pero la conservación de oscuridad y frío. Se conservan adecuadamente los restos orgánicos, como podemos ver en la muestra del museo. Arriba a la derecha, bueno, al centro donde dice lava, testigo de lava, fue un segmento de la lava que dejaron los arqueólogos como testigo de que ahí había llegado el flujo lávico, ¿no? Del Xicle. Del lado izquierdo, el palacio y sus plataformas. Del lado derecho vamos a ver algunas que nos permitimos reconstruir desde los datos de Florencia Müller, los datos de Stanislao Labra y del arqueólogo Roberto Gallegos. Vamos hacia allá. Aquí es donde podemos ver la plataforma del palacio y los distintos modelos, los distintos momentos de las estructuras habitacionales vinculadas a esta plataforma. Cuicuilco no es solamente pues el basamento circular, troncocónico, sino el palacio, las estructuras habitacionales, el sistema de funerario, de tumbas troncocónicas, basamentos de planta rectangular. Siguiente, por favor. Aquí reconstituidas por algunos croquis del DOC, allá en los finales de los años 90. Poco o nada tienen que ver con aquel que habíamos mostrado en su momento de Tlatilco. Estamos ya en otro momento de la edificación y de la provisión de experiencia o colección de saberes ancestrales donde, a diferencia de Tlatilco, donde no hay aplicación de piedra, sino basamentos de adobe, en Cuicuilco aparece la piedra como este componente indisoluble de la tecnología constructiva. Estamos hablando, siguiente, de mamposterías, ¿no?, necesarias para la edificación y soporte y permanencia de los edificios. Dejamos Villa Olímpica y vamos ahora a los edificios de Electra, abajo a la izquierda, que son unas cajas de vidrio
poco agraciadas arquitectónicamente. Siguiente, en donde los datos de las excavaciones del arqueólogo, pues Hernández, pero Ernesto, iba a decir su apodo, estaba a punto de decir su apodo, pero no. Hernández nos provee, nos dota de esta información, basamentos circulares, rocas alineadas que conforman el cinturón de contención de los núcleos de las estructuras. Y luego, del lado derecho, siguiente, la delegación de Tlalpan, ¿no? Recupera una donación de una cesión de terreno que hace el grupo Carso, siguiente, para la integración del bosquecito de Peña Pobre, donde ustedes pueden ver una serie de curvas de nivel en que está emplazado el basamento, donde están las viviendas de los trabajadores cuando esto era una fábrica a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego hoy convertido en un parque recreativo de la local, ¿no? De la zona noroeste de la delegación de Tlalpan. Siguiente, ya tenemos muchos datos. Vamos a intentar, ¿no?, reconstituir los basamentos o la envolvente arquitectónica del palacio arriba en esta perspectiva. Del lado derecho, los 3 basamentos que tuvieron que ser demolidos y las plataformas por virtud del paso de la pista de prácticas de los atletas que nunca usaron en Villa Olímpica, y un conjunto triple con el grupo del Heiser y el basamento los basamentos 6, 7 y 8 respectivamente. Vamos a la siguiente. No traten de leer. Siguiente, por favor. Aquí están las ciudades milenarias de la Mesoamérica prehispánica y cuya cronología se va al año 1200, 1800 antes de la era cristiana. Cuicuilco, siguiente, comparte cronologías, comparte la línea de tiempo en contemporaneidad con sitios de la talla de San Lorenzo, Tenochtitlan en el estado de Veracruz, La Venta, Cuetlahuachitlán, Xuxtlahuaca, Xochipala, sitios del preclásico, Chalcatzingo, Chiapa de Corzo, Izapa, en fin, o el Cuanalan de Teotihuacán, ¿no? Vamos a la siguiente. Acá, en esta misma secuencia, las ciudades ancestrales de la Mesoamérica prehispánica, con todos los atributos componentes de su espacio urbano. Plataformas, accesos, plazas, orientaciones, suministros, siguiente, de infraestructura hidráulica, arquitectura habitacional y arquitectura, escultura monumental. La única que tiene todo esto pues, es Monte Albán. Estamos hablando de San Lorenzo, ni más ni menos. Siguiente. Cuicuilco, a partir de los años 90, fue, a partir de esos hallazgos, ¿no? Uno de los sitios escenario de todos estos atributos. Siguiente. Por lo cual, no es solamente otra vez el basamento circular, sino que este es el núcleo o punto nodal, ¿no? Siguiente, de un espacio urbano que está allí sepultado bajo la lava todavía, y aquellos que quedan por encima de esta nos ayudan en su colección, en su correlación cronológica, a reconstituir un espacio urbano. Siguiente, por favor. Cuicuilco es el ancestro directo, siguiente, y esto ya no solamente lo digo yo, ha sido a través de pues, las evidencias y los elementos asociados a la percepción del núcleo teotihuacano, es uno de los directos ancestros de la ciudad arqueológica de Teotihuacán. En los años 90, a finales de los 90, en la memoria de un olvido, ¿no? Hubimos de recuperar gran cantidad de información respecto de este sitio. Siguiente, por favor. Fue así como, con la iniciativa de edificación de una gran torre en la colindancia de Cuicuilco, hicimos estos trabajos para ilustrar y evidenciar que la torre, en la argumentación de los constructores,
no estaba en el sitio arqueológico y desde luego que con esta recopilación de información, con las visiones que ustedes tienen ahorita, las perspectivas, pudimos reconocer y dar a conocer a quienes tomaron la decisión de limitar, mitigar la edificación de esta estructura, que sí, efectivamente estaba en el perímetro de la zona de monumentos. Este fue de los primeros croquis siguientes desde el 97. Vean, fue construyéndose, porque así es la arqueología. Vas construyendo discurso a partir de las fuentes que fluyen, van, vienen, bajan, entran, salen, te las critican, te las discuten, te regañan, te ponen pinto. Bueno, pues así es el proceso de aprendizaje, ¿no? Vamos a, si ya la tenemos en croquis, pues vamos a iluminarla. Falta poner unos campos de cultivo que, al decir de los exploradores, deben estar allí presentes. Y esta es una idea de lo que pudo ser Cuicuilco para el momento de una cronología correlativa de 450, quizás antes de la era cristiana. Vamos a la realidad siguiente. ¡Auch! Guácala. Pero bueno, pues es la ciudad de nosotros. Aquí es donde lo histórico y lo contemporáneo a veces dejan de dialogar. Pero la ciudad, la Cuenca de México, la gran ciudad de México, tiene que abrirse paso en el tiempo, ¿no? Con nuevos discursos urbanos y discursos arquitectónicos, ¿verdad? Vamos de frente, vamos a recrear un poco una idea de un basamento circular en un entorno forestal, de litoral, y pues no solo de litoral, sino forestal, siguiente, y equipararlo con la realidad contemporánea. Esta es la cátedra, la que sigue. Eco, hasta ahí está. A ver, vamos a ver la que sigue. Eco. Esta es hasta ahí. Esta es la cátedra de la relación del entorno con la geometría y la tecnología constructiva del ancestral saber contenido en el discurso de la arquitectura y urbanismo de Cuicuilco, ciudad ancestral milenaria de la Cuenca de México. Y del lado izquierdo está lo que hubiera sido, o todavía la cimentación está allí presente, lo que hubiera sido el haber favorecido la edificación de una torre como la que se pensaba construir en ese lugar. ¿Verdad? Siguiente. Afortunadamente, la iniciativa fue contenida. El edificio pues dejó su escala gigantesca y se confinó, bueno, se limitó a tener 8 niveles sobrepuestos, pero su cimentación es para una estructura de 32, de 25 a 32 niveles. Vamos a ver la que sigue. Esto es parte de lo que pues vamos recreando paso a paso en la arquitectura de estos sitios, formando arqueólogos, arquitectos, restauradores, siguiente, dándoles el último detalle del dibujo, de la piedra, que si entra, que si no entra, que si sale, que si, por qué de arriba, por qué de abajo, profe, dígame, y luego los invito a leer y me acusan en misprofes.com. No, Villalobos, no le preguntes, Villalobos no te contesta, te manda a leer, güey. Pues entonces, los alumnos y alumnas hay que estar atendiéndolos. Vamos rápidamente a una síntesis ya de salida. Este es el basamento circular de Cuicuilco. Esta es una idea de transparencia o radiografía. Siguiente, una imagen de Lina. Siguiente, la ENA al fondo, a la derecha, ¿no? Vamos a transparentar y vamos a identificar los distintos cuerpos de que está configurado el basamento circular troncocónico. Siguiente. Y en esta recapitulación veamos. Siguiente, el basamento nuclear nodal central, ¿no? Recibe 3 cuerpos sobrepuestos, es decir, es un solo basamento con 3 cuerpos sobrepuestos. Y
Encima de él se construye, siguiente, el cuerpo que llamamos número 4. Así la estructura recibe al menos 4, siguiente, 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4 anillos concéntricos que progresivamente contienen al núcleo rígido. Todos parten del nivel de desplante de la estructura, o sea, coexisten al tacto con el suelo, siguiente, dando con ello una inobjetable solidez a la estructura. Los constructores de Cuicuilco no solamente evocan por integración visual la forma del volcán, sino que resuelven tecnología constructiva de progresiva contención que será posteriormente heredada a los grandes constructores, siguiente, del punto, digamos, siguiente, que nos falta en el cuarteto de grandes núcleos urbanos de la cuenca y que estaría ubicado en Teotihuacán. Estos son, siguiente, los ejemplares, una foto del 38, a mí me conmueve mucho esta imagen de aerofoto, el sepia no es casual, está así tomada, ¿no? De este discurso monumental que tanto ha llamado la atención de propios y extraños. El eje de diseño del edificio en una imagen de Isabel Mercado, siguiente. La envolvente geométrica, inobjetable, su vínculo con la tectónica de la topografía o de las montañas cercanas, siguiente. Una imagen de Peñafiel, Antonio, espléndida, setentera, tomada en Hasselblad 20x20. Y pues imágenes del celular, siguiente. Y los nuevos discursos de la arquitectura monumental desde sus nuevas perspectivas, siguiente. Es ahora como muchos prefieren ver las zonas de monumento. Nosotros, su servidor, siguiente, preferimos seguir viéndola así, siguiente, así. Mis alumnos son estupendos, reconstructores y renderistas, ¿no? Las ven así, pero vamos a ver la siguiente. El croquis, el tacto del papel, el lápiz, la abstracción de la geometría envolvente de estas arquitecturas, ¿no? Puede ser la lectura que a uno le plazca, ¿no? Pero sin perder de vista que la coexistencia siguiente del entorno construido con el entorno montañoso, como Cuicuilco lo hiciera con los conos volcánicos, lo tenemos presente en Teotihuacán a partir de la silueta del Cerro Patlachique, ¿no? Que está haciendo eco de la silueta envolvente de la pirámide en su fachada poniente de la pirámide del Sol. Esto es un binomio que nadie, nada, ni nunca, jamás, ¿no? Podrá ser roto. Y no necesita ser solsticio, como los mayas, ¿no? Los mayas, ¿no? No necesita haber solsticio para que vayas a ver un fenómeno como el de Chichén. Aquí, esto que estás viendo en la imagen, lo ves todos los días. Es eterno el diálogo entre la montaña y la pirámide. Nadie podrá romperlo. Siguiente. Bueno, claro, a menos que venga Godzilla, ¿verdad? Y se ponga en medio. Esta es publicada en una revista española en Barcelona, algo de los sistemas de progresiva contención que ilustramos desde Cuicuilco en la continuidad del trabajo estructural que suponemos para la pirámide del Sol y luego para la pirámide de los nichos en el Tajín. La arquitectura prehispánica, colegas, es el conjunto de estructuras que materializan la voluntad colectiva de sus constructores, definitivamente. Su frontalidad es una asamblea de estructuras al espacio contenido por ellas y que está llamado a garantizar
su continuidad en el tiempo siguiente. Esta es una vieja cátedra de la arquitectura de los olmecas. Los edificios en asamblea, las personas en asamblea a un espacio de la colectividad, ¿no? Con una geometría que evoca cualquier tipo de siguiente, de especulación al respecto, siguiente, de su origen y su destino, ¿verdad? Con eso termino. Yo quiero agradecerles su tiempo y la posibilidad de haberme acercado a su atención a través de estas palabras. Gracias a ustedes. Queridísimo Doc, qué bárbaro, qué bellísima presentación. Y envolvemos todo lo que hemos visto en las tres sesiones anteriores. En la primera hablamos, bueno, me permitió hablar yo de este binomio, importantísimo binomio entre patrimonio material y patrimonio inmaterial, pero hoy tú nos abres todavía más esta propuesta y yo ya estoy viendo que estamos hablando no solo tal vez de un trinomio, sino de un polinomio, ¿no? La comunidad, el espacio construido, el espacio natural. Y a lo mejor este trinomio, poniéndonos muy matemáticos, lo podemos elevar a lo que sería un cuadrado perfecto, ¿no? Cuando podemos tener en constante movimiento y en un pensamiento conservacionista, como lo comentamos hace un momento. A lo mejor nosotros somos conservadores por disciplina, pero todos los que estamos en estos espacios podemos tener y debemos tener una actitud conservacionista. En el Classroom les preguntamos la sesión pasada, qué es lo que cada uno de ustedes está haciendo por conservar el patrimonio? Y creo que todo versa en eso, ¿no? A nuestra actitud en los espacios, como tú bien dices, diario pasamos en nuestra cotidianidad y vemos sin ver. O sea, no debemos de olvidar la importancia y debemos de tener una actitud para poder comprender ese diálogo histórico y contemporáneo, ¿no? Tenemos varios comentarios, algunos lo mismo que tú dijiste, qué horror ver Cuicuilco ahora en esta contemporaneidad contra las bellísimas imágenes que nos has presentado de los sitios como hipotéticamente deberían de haber sido. Y hemos estado trabajando mucho en el programa universitario de estudios sobre la ciudad, sobre esta franja urbana que colinda precisamente la cuenca y que colinda a la propia ciudad universitaria, ¿no? Como los espacios milenarios, estos sitios históricos han quedado inmersos en el urbanismo, en la urbanización, y que los pueblos originarios han tenido que cambiar y han tenido que ajustarse a esta urbanización. Ya no son pueblos agrícolas en su mayoría, ¿no? Entonces ya las cosas no están centradas en este ritual con la agricultura. Entonces resultan que otros rituales aparecen para mantener nuestra identidad. Bueno, punto número 1, las fiestas patronales, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho un recorrido riquísimo en estas 4 sesiones y que seguiremos a profundis en los siguientes que tengamos. Y si me permites, voy a ir leyéndote las preguntas de nuestro público. En algunos casos, creo que se fueron contestando después en el transcurso de tu plática, pero acuérdense todos ustedes, levanten la mano si quieren platicar con el doctor y yo voy intercalando las preguntas del chat con las preguntas de ustedes aquí en la sala. Aprovechen, tenemos 3/4 de hora para dialogar con el doctor Villalobos, entonces creo que todavía tenemos un tiempo riquísimo de trabajo. Y bueno, yo como siempre y antes que nada, mi profundo agradecimiento. Tu presentación demuestra una dedicación enorme para esta sesión, cosa que te agradecemos todos. Hemos tenido 81 asistentes a la sesión. Afortunadamente ha habido una muy buena asistencia en este seminario y pues me da muchísimo gusto ver que el trabajo de nuestros ponentes en este seminario ha sido bien recibido y será una guía a futuro. Obviamente queda grabado para que podamos después también seguirlo consultando. Entonces, pues mil gracias, Doc. Y empiezo.
Dulce María Romo nos dice, yo creo que, no, perdón, ya me salté las primeras. Voy de regreso, permítame. Ok. La primera. Sí, Dulce María Romo dice al ponente, San Rafael Chamapa en Naucalpan, ahora Estado de México. O sea, nomás esa es la pregunta. Sí, claro, San Rafael Chamapa, Naucalpan, Estado de México. En la esquina de Walter C. Buchanan y San Joaquín, que cruza periférico y se va hacia la avenida Eje de Naucalpan, del municipio, del núcleo del pueblo de las 4 casas en el río, Naucalpan, ¿no? Sí, ahí. ¿Qué hay ahí ahora? No sé, creo que hay Oxxos y estas cosas, pero ahí está el origen de la arquitectura monumental de la cuenca y de los primeros evidencias de organización social compleja que condujo a un asentamiento humano en la cuenca, allí. Sí, y ahora que lo comentas, dentro de los procesos que tuvimos de estudio de pueblos originarios, algunos de ellos dicen, a mí no saben la tristeza que me da regresar a mi espacio, a la casa de mi abuelita, que ya no existe, porque ahora en donde era la casa de mi abuelita está un Oxxo, ¿no? Y todo el contexto del pueblo originario, que definitivamente héroes porque luchan por no perder su identidad. La gente se molesta cuando hay fiestas patronales porque qué cantidad de cohetes y todo, pero volvemos a lo mismo, es una cotidianidad que si no la tenemos entendida en nuestro racionamiento, no la comprendemos y causa molestia, pero ha sido un esfuerzo enorme por no perder la identidad, ¿no? Por mantenerse, por luchar por los espacios, y es porque de alguna manera sigue siendo la cohesión en estas áreas ya tan urbanizadas, ¿no? Sí, sí, tiene que convocarnos, tiene que sumar las voluntades para avanzar hacia preservar algo, las tradiciones, en fin, no dividirnos, que es lo que pues jamás creímos que la división de la sociedad fuera algo que el Estado instalara, ¿no? Como política a veces de obtención de beneficio a sectores encargados de la toma de decisiones, ¿no? Tenemos que actuar en equipo. Es decir, no fiesta patronal porque los cohetes dañan a mi perro. Bueno, sí, pero las fiestas patronales fueron antes que el perro. Hacia estas, digo, no quiero abundar en el asunto. A mí me agravia más que usted vista de duende navideño a su perro. Y entonces empezamos a confrontarnos, ¿no? Insensiblemente. Lo que hay que hacer es encontrar la forma, lo decíamos en el spot, de coexistir en armonía, ¿no? Tanto el perro que le molestan los cohetes como los cohetes, que es este pedimento de lluvias. Un cohete representa la plegaria de los de la tierra, de los terrícolas, a las deidades en el cielo. Entonces, bueno, no vamos a ir explicando eso a cada casa donde haya 7 perros, pero podemos buscar coexistir en armonía con algún método al que lleguemos en acuerdo las dos partes. Entonces, dar una cátedra de solidaridad, ¿no? A quienes esperan vernos divididos y enfrentados. Sí, ciertamente. Y volvemos a lo mismo. Aquello que nos suene absurdo, hay que profundizar y hay que tratar de entender, porque nos puede sonar absurdo, pero acabas de dar la respuesta del porqué de los cohetes. Yo cuántas veces he oído a las personas que dicen, es que se gastan un dineral de cohetes, es una barbaridad que gasten en eso cuando tienen otras necesidades. Claro, para ti habrá otras necesidades, pero sigue siendo un tema completamente ritual. Entonces, cuando nos suene absurdo, por favor, investiguemos, estudiemos y vayamos a fondo para entender aquello que nos parece absurdo, cuál es el trasfondo, y a lo mejor eso nos hará ser más empáticos y ser más armoniosos en el proceso de convivencia, ¿no? Bueno, la siguiente, Gabriela Montesioca te pregunta, actualmente, ¿cuál ha sido el impacto de acelerado proceso de urbanización en la zona arqueológica de Cuicuilco? Se ha contenido. O sea, la delimitación perimetral del sitio se tuvo que hacer como resultado de de esta iniciativa de los vecinos, ¿no?
no había una declaratoria de zona de monumentos. Se agilizó la declaratoria. Hay que reconocer el trabajo de gran cantidad de gente encabezados por Blanca Paredes, Samuel Hernández, el mismo Pérez Campa, Mario, ¿no? Que proveyeron los elementos para la urgente declaratoria de la zona de monumentos. Y toda vez que es una zona declarada, pues tiene áreas de amortiguamiento, tiene áreas vinculadas, asociadas, que están por acuerdo o por Ministerio de la Ley Federal de Monumentos, están extensiva y consecuentemente protegidas. Entonces, daño físico sobre la herencia material no es viable legalmente. Pero aquí viene el asunto de las visuales, ¿no? Aquí viene el asunto del entorno. Dice, bueno, pues que yo en mi terreno puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, claro, de acuerdo a lo que marque la regulación al respecto. Pero hay algo que es la propiedad colectiva y que está vinculada con el paisaje y que es una discusión que no se ha terminado. Entonces, y que la presencia de un elemento arquitectónico que ocluya la continuidad visual puede significar una alteración o un atentado contra el discurso ancestral del edificio, ¿no? Entonces, eso es muy delicado. Es un bordado sumamente fino donde la sociedad y los especialistas tienen que proponer y trabajar con los inversionistas para que sea el resultado que mejor pueda ser asumido y apropiado por la sociedad. Recordemos que nosotros en la actualidad proponemos, pero el juicio histórico está adelante en el tiempo y debemos actuar como un eslabón sólido de una cadena histórica que no debe romperse, que al romperse la ruptura de una cadena histórica es irreversible. Si lo hemos visto en el siglo XVI, luego en el siglo XIX, luego a principios del siglo XX, ¿no? Las rupturas de las cadenas históricas no son deseables porque tienen consecuencias en la historia de los pueblos, de las generaciones por venir, ¿no? En este mismo espacio. Entonces, bueno, está protegida físicamente, pero el asunto de visuales, integración y tal, están señaladas, enunciadas en las cartas internacionales que con base en la modificación del 7 del artículo 1 constitucional, los acuerdos internacionales tienen mandato de ley, sí y no. Habría que ver cada caso en específico, pero sí, protegida está. Claro que sí, gracias. Gracias, doctor. Bueno, le cedo la palabra. De hecho, iba yo a leer un comentario de él, nuestro colega peruano. Bueno, Sumac no es un nombre, obviamente, es como tiene registrado, pero bueno, así sirve también que se presente con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, amigos. Acá estamos a las 12:56 de mediodía. Bueno, yo la verdad me he quedado muy sorprendida, maravillada al menos con la foto de la pirámide de Teotihuacán en comparativo con la montaña que tienen hacia su costado visualmente, porque no creo que esté exactamente al costado, de ser varios kilómetros de caminata. Varios kilómetros. Qué hermoso, de verdad. Y eso nos ilustra que las civilizaciones prehispánicas latinoamericanas tenían mucha consideración de la naturaleza, el espíritu, ¿no? Acá en Perú también es la misma realidad. Lo más conocido que tenemos que es Machu Picchu, que ha dado la vuelta al mundo, pues, pero no es solamente eso. También tenemos que estudiar más en otras partes del país y bueno, me ha quedado muy sorprendida de veras el día que viajé para la Ciudad de México, ya sé dónde va a ser mi primer destino turístico en definitiva. Hermoso, de verdad, bellísimo. Ahora bien, yo quisiera saber, y he estado viendo en el chat, también creo que muchas coincidencias de cuando vemos esa belleza, esa consonancia que hay entre el monumento y la naturaleza, qué bonito, nos deja pues embelesados, bobos. Pero en eso vemos un edificio, una pista, una casa de la actualidad y la verdad es una cosa espantosa. ¿Cómo hacer
para que por lo menos esa transición sea suave? ¿Cuáles serían los consejos para suavizarla? Particularmente creo que esta pregunta tiene una respuesta, o no solo una, varias, porque lo veo difícil, pero en fin, ¿cómo podríamos hacer? Gracias, colega. No hay una fórmula para mitigar el impacto, porque recuerde usted que la sociedad contemporánea demanda también de satisfactores de su coexistencia o de su permanencia en el tiempo. Así, una escuela, un hospital, una obra de infraestructura es en el interés del bien común y de la utilidad pública. A veces es superior al del interés por la zona de monumentos. Suele ocurrir también en nuestro país que pues no ha faltado quien dice, es que son tantas, bueno, que es imposible, o dejamos una zona de monumentos o dejamos de tener carretera, ¿no? Hay que conciliarlo y hay que ponderar la importancia de uno y el otro en términos de la pertinencia y de la contribución a la sociedad contemporánea. No olvidemos, por ejemplo, que los talibanes, por ejemplo, estos grupos talibanes demolieron sistemáticamente objetos del patrimonio mundial, porque no son útiles para su discurso político. Fue muy señalado en el ámbito internacional, pero es finalmente la voluntad del Estado el que decide qué debe hacer con ellos. Está en la lógica estructurada del sentido común el preservar los bienes patrimoniales de la antigüedad, pero no en todos los políticos, ni en todas las sociedades, ni en todas las religiones está como la dimensionamos nosotros, los pueblos latinoamericanos, que nos reconocemos ancestros de los constructores, que nos reconocemos como ancestros a los constructores y nos reconocemos como sucesores de estas civilizaciones. Entonces, es una pregunta de la que no tengo respuesta, pero sí le puedo decir que todo cuanto útil o necesario para mitigar los efectos de las acciones humanas contemporáneas son bienvenidas en la adecuada coexistencia de esos sitios con nuestra realidad contemporánea. Eso es lo que yo le podría decir, a reserva de que nos sentemos a discutirlo largo y tendido. Gracias por su pregunta, por cierto. Muchas gracias. Tenemos el comentario de María Luisa Morlote Acosta. Gracias, María Luisa, por tu constante participación en estas 4 sesiones. Y te dice, el material didáctico excelente, como corresponde al expositor. Ay, precioso. Gracias, María Luisa. Me encanta. Y también ella te pregunta, ¿existen pirámides semejantes en Mesoamérica? Sí, basamentos circulares, claro. En Colima, Jalisco. Fíjense qué curioso, y eso se lo hago ver a mis alumnos, mucho, arqueólogos y arquitectos, no hay basamentos circulares en Teotihuacán. El principal sucesor aparentemente principal sucesor de la herencia constructiva de Cuicuilco, que es Teotihuacán, dijo, no, circulares no vaya a ser que nos salga un volcán. No es cierto, estoy bromeando. No hay basamentos circulares en Teotihuacán. Hay edificios circulares, sí los hay 2, y están en el segmento norte de una franja de servicios de la Ciudadela para la fase Tlamimilolpa, temprano, 270, pero no hay ningún edificio circular. Todos son de planta rectangular, de planta cuadrada o de proporción alargada, pero buscando la equiparación de los lados en figuras rectangulares regulares, ¿verdad? Pero en el ámbito arqueológico mesoamericano, los edificios circulares han jugado un papel muy importante como indicadores de presencia de los grupos, por ejemplo, de la Huasteca, ¿no? Que pues siempre está esta pregunta, o es un muro circular, son muchas líneas,
o es una sola línea. Constructivamente, el muro circular es estable por sí mismo. Entonces, huastecos, toltecas en la fase tardía, los mexica mismos, ¿no? Edificaron, construyeron estructuras circulares por este principio, no solamente de facilidad constructiva, sino de la asociación que la figura circular de la arquitectura tiene con la deidad del viento, tutelar de la región del oriente, de donde procede la herencia huasteca. Son estos guerreros de gorro cónico. Terribles, dicen que eran tremendos los huastecos, ¿no? Mariana Raigosa Castro también te dice excelentes imágenes y ejemplos. Y otra vez Dulce María Romo te dice, yo creo que bajo la iglesia que está en Avenida de San Fernando habrá otro basamento, pues está construida en una parte alta y el resto del paraje es plano, claro, lleno de inmuebles como el ISSSTE y el psiquiátrico. No lo sé. La iglesia de San Fernando, abajo, hacia la gasolinera, es que no ubico. Es una zona, bueno, la colonia de Toriello Guerra tiene evidencia hay presencia de ocupación, lo que luego fue San Agustín de las Cuevas, recuerden ustedes. Y Toriello Guerra fue la zona limítrofe hacia donde está actualmente la laguna, o estuvo en su momento la laguna de Xochimilco, el sistema Xochimilco-Chalco, que viene desde Picacho, pues hasta prácticamente el litoral o las playas o el playón de Amecameca, ¿no? En esta región piamontana del Iztaccíhuatl, de la Sierra Nevada. Es un sistema que por la provisión constante de agua cristalina, de manantiales, en fin, fue el lugar idóneo donde hasta la actualidad existe el sistema de Chinapas, que es un sistema propio de la cuenca. Se ha encontrado en el preclásico para la región de Zumpango, se han encontrado en las unidades habitacionales con motivo de las excavaciones de los asentamientos en el área que actualmente ocupa el aeropuerto Felipe Ángeles, y desde luego pues en la región de Tlalpan, en la zona de Cuapa. Nosotros encontramos con el equipo de salvamento por allá en los 90s en la región de Huipulco, ¿no? Sistemas complejos de asentamiento con núcleo urbano y sistemas de provisión alimentaria con base en la explotación de chinapas. Sí, desde luego que sí. Gracias. Daniela Osorio Olave te pregunta, ¿los anillos concéntricos trabajan como contrafuertes en el sentido de contener los empujes laterales? Contrafuerte es una pilastra, es una obra ad hoc. El anillo concéntrico tiene ese trabajo de progresiva contención. Es una tecnología constructiva inventada en Europa por los romanos para las grandes cúpulas de los grandes ejemplares de arquitectura romana tardía, como el caso de Agripa. El Panteón de Agripa tiene la combinación, sabia combinación, de sistemas de compresiones, flexocompresiones y tracciones a través de esta progresiva contención. O sea, el primer segmento del riñón, digamos, del arco, que 43 metros de diámetro tiene el claro que libra, ¿no? Está resuelto a partir de sistemas de contención. Me falta un pizarrón para ponernos ahorita, pero véngase a clase un día y aquí en la facultad lo atendemos con mucho gusto. José, a ver si digo bien el apellido, José Bagua Magí, te dice, el desafío para los planes y políticas urbanas es cómo no ser invasivos con las hiperconstrucciones modernas y a la vez que valore y cuide los saberes ancestrales expresados en edificaciones, distribución del suelo y sepa aprender de las cosmovisiones que alimentaron esos diseños. Pero lo que vemos es una invasión de construcciones modernas, edificios, iglesias y vías que arrasan con todo. Pues es parte de la coexistencia necesaria que debemos promover, cuya armonía debemos promover. Si no podemos sentarnos en la banqueta a lamentarnos de lo que está pasando, tenemos que construir razonadamente políticas públicas de resguardo patrimonial sin demérito del desarrollo urbano necesario
para la calidad de vida de las nuevas generaciones. De tal manera que, pues como dice una película de Jack Nicholson, alguien tiene que ceder, ¿no? Y hay que ir a ese territorio donde, hasta dónde, decía Jaime Litvak, mi maestro, hasta dónde podemos llegar a esto y hasta dónde debemos contener esto. Esa continua relación dialógica es de una constante negociación, una negociación razonada, una negociación argumentada, donde no podemos caer en la verticalidad de lo que tanto se ha criticado, ¿no? Si los neoliberales, y yo no conozco nada más neoliberal que el Tren Maya, pero bueno, tengo otros datos, ¿no? Ciertamente debemos actuar en favor de la preservación, ¿no? Armónicamente con el desarrollo. Entonces, un tema así que a mí se me ocurre para un diplomado, un seminario como el que encabeza mi colega, amiga entrañable, maestra Rivero, es la coexistencia de la conservación y el desarrollo. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar el que haya necesidad de una escuela en una zona de monumentos? O la pirámide va a ser el lugar del recreo de los niños, ¿o qué va a pasar en estos? Y estar haciendo museos implica un mantenimiento y una conservación implícita a la infraestructura cultural que debe acompañar a estas zonas, a las áreas de interpretación, en fin, es una tarea larga. La doctora, la maestra Rivero y su servidor hemos trabajado juntos mucho en estas cosas, en sitios arqueológicos de nuestro país, y algunos sí debo confesar que no se han concluido muy favorablemente por falta de esta construcción de una política pública adecuada que busque el balance entre conservación y desarrollo. Muchas gracias. Loarri Gabriel te dice, gracias por la excelente plática y por esta visión tan importante de los monumentos milenarios y la importancia de la zona de Cuicuilco. La pregunta es, ¿cuáles fueron las tecnologías empleadas para la reconstrucción de estos espacios? ¿Cómo los dibujé? Pues los dibujé. O de reconstrucción, de acción de reconstruir, o de dibujar. No, de dibujar, pues digo, en obra, yo soy arquitecto, acuérdense que los albañiles resolvemos en obra muchas cosas, y con un carbón de la fogata de ayer, sobre el yeso de la obra, pues le dibujas al maestro como queda. Entonces, resolvemos cosas con el dibujo y la expresión gráfica, que es una forma de representación convencional que nos ayuda a mejor entendernos cuando las palabras no son suficientes. Entonces, representar es la palabra. En la arquitectura, hacer perspectivas es el abrir ventanas para que todos podamos asomarnos a una particular visión de una particular realidad, ¿no? En donde debe la argumentación ser la base de la reconstitución. Si no, pues vayamos a una galería en donde un artista plástico expone lo que es la ventana de su alma y no tiene mayor argumentación. Es su alma expresada por la pintura. Tengo amigos pintores que representan su obra pictórica maravillosamente porque es eso. Finalmente es la ventana de su espíritu, ¿no es cierto? De los que trabajamos con precisión, datos de precisión, pues tenemos que argumentar tenemos que darle argumentos a cada trazo que hacemos, con la certeza de que si está mal hay que borrar y volver a dibujar, ¿no? No pasa nada. Gracias. Jalil Ascari del Carmen Clemente te dice, wow, doctor Alejandro, genial. Y te pregunta, ¿hoy cuántos lugares prehispánicos se tiene conocimiento que existen, que están cubiertos por la selva, el bosque, pero que por falta de presupuesto no se ha podido limpiar? Le gusta 400,000. Es el dato de la Oficina de Registro Arqueológico del INAH, ¿no? Mi mamá decía eso, digo, a la hora de la comida, cuando hablábamos de que estaban apareciendo cosas en todos lados, mamá te ponía el plato sobre la mesa y decía, hijo, México es un museo con techo de estrellas.
¿no? Y se metía a la cocina como si no hubiera dicho nada, y entonces nos dejaba a todos temblando. Mira lo que acaba de decir la Artúpera, ¿no es cierto? Es verdad, donde les cabes hay, pero no toda tiene la escala de zona de monumentos o sitio arqueológico digno de ser, pues todos son dignos, pero hay que ver en dónde están ubicados y cómo están emplazados. En fin. Y si me permites, perdón, interrumpirte, creo que no es solo lo importante descubrir y abrir nuevas zonas. Si no hay presupuesto para la excavación y para sacar nuevas zonas, imagínense si habrá presupuesto para conservarlas. Entonces, a veces es mejor que queden enterradas. Tal vez para nosotros la imposibilidad de ver nuevas bellezas, pero en temas de conservación es importantísimo no excavar y no sacar nuevas estructuras arqueológicas a la luz, y no vamos a tener la posibilidad de conservarlas. Yo creo que eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y por eso les digo que también es importante que aún las personas que no son por disciplina conservadoras o restauradores de bienes culturales y de nuestro pasado histórico, tengamos una actitud conservacionista en los espacios en donde estemos. Sí, efectivamente. Miren, la exploración arqueológica y la conservación arqueológica es un salto cuántico de egos, ¿no? El arqueólogo que excava, saca y se hace famoso, se le nutre el ego, pero ese ego hay que conservar, ¿no? Entonces, el compromiso no es explorar y sacar y dar a conocer. El compromiso es preservar, no es... Y es como todo en la vida. Puedes tener efímeramente, fugazmente, tener. Lo importante es mantener, ¿no? Hay que contener, mantener y garantizar la permanencia de eso en el tiempo, ¿no? Ustedes imaginen el ego si hoy viviera Howard Carter, ¿no? Con toda la parafernalia que le han hecho al rey Tut. Cuando en la historia de Egipto el rey Tut era algo de los que los egipcios querían olvidarse, que no existiera. Entonces le pusieron hasta la cama y los zapatos, todo, déjaselo allá adentro. Entonces, esas reinterpretaciones del presente a estas situaciones del pasado tienen que ver con ese salto de qué se preserva. Curiosamente, la preservación es una responsabilidad de este siglo, mediados del siglo pasado. No se puede... Tenemos que comprometernos como sociedad a garantizar la permanencia de esos objetos donde se timbre, donde se ciña una fracción significativa de esa conciencia de identidad que tanta falta nos hace cuando de pronto somos aldeanos globales de octava, pudiendo ser mexicanos de primera. Bueno. Muy cierto. Mercedes te dice gracias por compartir la geometría antigua, y María Luisa, nuevamente, bellísima presentación, muchas gracias por compartir. Mauricio Osuna te dice, doctor Villalobos, gracias por compartir imágenes, proyecciones y bocetos personales, pero sobre todo por compartir el conocimiento. Nuevamente nuestra colega peruana dice la sabiduría ancestral prehispánica que fue anulada a punta de tortura y muerte a nuestros ancestros por parte de los colonizadores españoles. Nuevamente Gabriela Montes de Oca, felicidades al doctor Villalobos, excelente contribución en mi caso para la realización de mi trabajo de investigación para titulación. Pues ahí está por ahí César Velázquez, mi asistente de clase, lo vi por allí, nos obsequió en el chat la dirección electrónica donde pueden consultar lo que hemos producido de algunos años para acá. Me he dedicado los últimos años, sobre todo las épocas pandémicas, a la organización de todos ustedes. En la página de Academia Edu está el segmento de la UNAM, donde estamos varios autores, su servidor entre ellos, compartiendo gratuitamente la información. Yo no vivo de regalías, yo vivo de la medianía de mi salario universitario y la satisfacción que da el deber cumplido de la docencia y la investigación. Así que a mí la regalía no me importa, ni el SNI tampoco.
Entonces, disfrútenlos, están allí. Si los quieren comprar en blanco y negro usados, están en Barnes & Noble, están en Amazon, pero si los quieren gratis y a color, están en la página del Docs, denle clic y pueden bajarlos en PDF, disfrutarlos, verlos, subirlos, bajarlos, opinar. Está un punto ahí para contacto con su servidor, ahí podemos estar platicando todo lo que ustedes consideren oportuno. Un placer. Perdón. Digo, siempre tan generoso, acuérdense de dar los créditos también, por favor. José Baguamagil, excelente presentación. Doctor Villalobos, me gustó el abordaje y aportes que realizó en su presentación. Gracias. Carmiña Álvarez, una presentación muy enriquecedora, muchas gracias. Es el reflejo de los cerros y volcanes, con las estructuras lo vemos también en La Campana y el Nevado de Colima, alineados completamente con Iguazú en Michoacán. La observación siempre para relacionar lo construido con el entorno natural. Fíjense que eso, hoy ya todo el mundo lo ve, me encanta, pero nos tiraban de loco hace 20 años o 30 años, ¿no? Ay, ya lo ve bonitos donde sea, ve relación geométrica, relación axialidad, pero el día que le salió el sol atrás del Papayo en el eje de Cuicuilco, muchos empezaron a creer en esto, que hoy pues es la idea clásica del cosmograma en la ciudad mesoamericana, ¿no? Entonces, antes era la arqueología de pozo, ¿no? Durante mucho tiempo a quienes levantamos la cabeza del pozo en la misma arqueología se nos llamó piramidiotas, ¿no? Hoy no puedes explicar la zona de monumentos ni la arqueología de este país en ausencia de las estructuras monumentales. Entonces, bueno, es un punto más a la persistencia y tenacidad de mis maestros, ¿no? Que nos hacen viajar a hombros de gigantes en esta materia. Gracias, gracias. Y bueno, pues ya concluyendo, Nubia Gutiérrez te dice muchas felicidades, doctor Villalobos. Excelente ponencia como siempre. Gracias. Tenemos dos preguntas más que ahorita te voy a dar. Unas últimas gracias y comentarios de José Bagua, que dice hay que tomar en cuenta que detrás de las edificaciones, distribución de áreas de suelo, usos de suelo, convivencia, se refleja como la cosmovisión de los pueblos que lo crearon y dejaron como legado a las siguientes generaciones. Lamentablemente las sociedades no hemos sabido apreciar la riqueza y la cultura local y ese desconocimiento los hemos perdido. Y las dos últimas preguntas son, Dalia Sánchez te dice, ¿qué pasa con la conservación de los templos religiosos, ya que tiene riqueza arquitectónica y que forma parte de nuestro paisaje en la Ciudad de México? Y Manuel Tapia te dice, muchas gracias Alejandro por su magnífica exposición. Fabulosa. Gracias, Manuel. Bueno, a la pregunta de la profesora, pues, ¿qué pasa? Que hay segmentos de la entidad responsable del gobierno federal, que es el INAH, ocupados, no solo preocupados, ocupadísimos en esto, tanto en la cotidianidad de la provisión de certeza en la estabilidad estructural, como en la actuación de emergencia en caso de siniestros, sismos, inundaciones, incendios, o sea, situaciones emergentes. Y orgullosamente la institución federal que se ocupa de esto, hoy muy saqueada, bueno, no saqueada, sino limitada en su recurso financiero por el gobierno federal, ha hecho y ha entregado cuentas bastante loables en lo que a los resultados de preservación se refiere, pero nunca es suficiente. Se requeriría un presupuesto realmente inaudito para preservar en las condiciones óptimas a los recursos intelectuales contenidos por el patrimonio edificado. Entonces, es labor de todos. La sociedad tiene que verterse sobre este proceso. Entonces, las comunidades, los mayordomos, las cofradías, pues no nada más se pongan cargar las andas en Semana Santa, apórtenle a los comités, formen comités ciudadanos, conviértanse en entidades coadyuvantes a los procesos de conservación del patrimonio edificado y verán que poco a poco estos granos de sal convierten a los edificios y a sus contenidos culturales
en realmente espacios de la continuidad generacional, ¿verdad? Donde uno satisfactoriamente entrega a la siguiente generación la labor de esta, la nuestra, ¿no? Completamente. Y no sé si quieres dar algún comentario final antes de que yo proceda a... No, estoy fascinado acá, ya me están timbrando. No, estoy encantado de saludarlos, de estar con ustedes, Lili. Realmente aprecio mucho el que me inviten a estas cosas. Donde quiera que esté, cuenten conmigo. Ahorita se supone que vamos a campo, mañana estamos saliendo a Jaina a ver el tema pues este tema de la isla y qué va a pasar con esto del incremento de la superficie del agua, del mar, qué va a pasar con estos sitios, cómo preservarlos. Pues nada, que se van a convertir en patrimonio ahora subacuático. Está bien, pero cómo va a estar la situación del mapeo previo para poder hacer una planeación adecuada de la integración o de la intervención en sitios que a lo mejor en 20, 30, 50, 60 años se conviertan en sitios inundados. No puede ser inmediatamente que puedan explorarse. Hay que, pues tú lo sabes, hay que generar una serie de iniciativas que tengan los procesos de extracción de las piezas, ¿no? Bajo condiciones subacuáticas, como la progresiva humectación o desecación, ¿no? Mal llevada puede llevar a la pérdida irreversible del bien patrimonial. Entonces, en todo eso estamos pendientes, y acá en Campeche, feliz de la vida de estar con ustedes, mis colegas de la UNAM, del PUEC, los miembros del seminario, y bueno, aquí con mis camaradas chambeando, como debe ser. Así es. Es lo que yo les diría, gracias eternamente y cuenten conmigo en lo necesario, desde luego. Muchísimas gracias, mi queridísimo doctor. Y gracias a todos ustedes. La asistencia fue muy, muy buena, pero sobre todo su constante participación, eso es lo que hace ricos estos procesos de seminarios. Gracias por estar siempre preguntando y siempre apoyando estos esfuerzos. Yo le doy las gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Coordinación de Humanidades, por permitirnos llegar a ustedes a hacer este tipo de eventos que me parece son fundamentales para poder hacer conciencia, para dar más conocimiento a los que estamos involucrados en patrimonio, obviamente a mi director, al doctor Javier Delgado Campos, y a nuestro equipo. Verdaderamente mis gracias gigantescas para Cintia Camargo, mi asistente, que ha sido fundamental en este proceso. Cintia, mil gracias como siempre, a Humberto, a Alan, a Mariana, gracias a todo el gran equipo PUEC que hace posible estas proyecciones y estos seminarios, y gracias a ustedes. Pronto sabrán del siguiente segundo ciclo, que promete ser muy interesante también. El próximo año tendremos 2 ciclos, el segundo y el tercero. Y bueno, me despido, les deseo a todos ustedes un excelente cierre de año, una muy feliz Navidad y mis mejores deseos para el año 2023. Un abrazo a todos desde acá. Y bueno, un Goya por este cierre. Muchas gracias a todos. Gracias por su presencia y nos vemos muy pronto.